Ok, ahora vamos a revisar los ejercicios que vienen en la guía, el ejercicio 7 y el 9. A ustedes les tocan el 6 y el 8, que tienen que ver con tiro parabólico oblicuo. Entonces, empecemos. Y el primer ejercicio tiene que ver con el futbolista, el segundo mejor futbolista de toda la historia, Leo Messi, y dice que intenta un tiro bombeado pateando el balón con una velocidad de 20 metros sobre segundo y un ángulo de 50 grados sobre una portería que está a 10 metros de distancia. Si la altura de la portería es de 2.20, podría anotar el gol y por qué. Como les decía yo en el ejemplo anterior que vimos, lo primero que tenemos que hacer cuando analicemos un ejercicio de tiro parabólico oblicuo o de tiro parabólico completo es hacer el cálculo de los componentes de la velocidad a partir de la velocidad inicial con la que se dispara el proyectil. Recuerden que para X la asociamos con el coseno del ángulo, para Y la asociamos con el seno del ángulo. Entonces yo calculo mi velocidad inicial en X y me da de 12.855, mientras que mi velocidad inicial en Y me da de 15.32 metros sobre segundo. Esos son los dos cálculos principales que tenemos que hacer en todos los ejercicios de tiro parabólico, oblicuo, ¿de acuerdo? De ahí vamos a calcular el tiempo en que el valor llega a su punto más alto. Y esto lo vamos a hacer a conveniencia para poder determinar si durante el tiempo que avanza los 10 metros a los que se encuentra la portería, el balón ya alcanzó su punto más alto o aún no alcanza su punto más alto. Es decir, el balón va subiendo o ya va bajando. Porque recuerden que una de las características que tiene el tiro parabólico oblicuo es que cuando hace la parábola y alcanza el punto más alto, hacia acá se comporta como tiro vertical y hacia acá se comporta como una caída libre. Esto es importante porque del lado del tiro vertical recuerden que la gravedad se considera negativa y del lado de la caída libre la gravedad se considera como positiva. Entonces, vamos a determinar si la portería que se encuentra a 10 metros está antes o después del punto más alto que alcanza el balón, para poder hacer un análisis de los tiempos y ver si el balón va subiendo o ya se encuentra bajando. Entonces, revisen sus apuntes, ahí ya tienen las fórmulas para determinar el tiempo en el que alcanza la altura máxima, es menos la velocidad inicial en Y, que ya la tenemos calculada aquí, esta, entre el valor negativo de la gravedad, porque mientras el balón va subiendo, recuerden que va desacelerando, ¿ok? Hasta alcanzar el punto máximo donde la velocidad en Y se vuelve cero. Entonces eso nos da que el tiempo que alcanza la máxima altura es igual a 1.561 segundos. Ahora vamos a ver qué sucede a los 10 metros, es decir, a los 10 metros en en el que se encuentra la portería. Vamos a ver en qué tiempo avanza el balón esos 10 metros, que es a donde está la portería del rival. Entonces, si en X el proyectil, que es un balón, se mueve como un movimiento rectilíneo uniforme, conozco la distancia y conozco la velocidad que lleva en X, porque la velocidad que tiene en X ya la calculé y conozco la distancia que avanza el balón. Por lo tanto, si el avance que hay en X es igual a la velocidad inicial en X por el tiempo, yo puedo despejar el tiempo. Esa velocidad inicial que en X que se está multiplicando por el tiempo la puedo pasar dividiendo y conozco la distancia que hay en X, que son los 10 metros a los que se encuentra la portería. Hago mi división y me da como 0.777 segundos. Quiere decir que el balón no ha alcanzado la altura máxima, no ha alcanzado esta altura, el valor apenas va subiendo, que es a donde se encuentra la portería. Por lo tanto, el balón va desacelerando. Y eso es importante, van a ver en el siguiente cálculo que vamos a hacer.
Como ya determinamos que el balón va subiendo, tenemos que considerar que el valor de la gravedad es negativo. De hecho, por aquí estoy visualizando un error, porque este valor de la gravedad de aquí, este de aquí, debe de ser negativo. ¿Ok? No se ve bien, pero es menos 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿De acuerdo? Ahora, el balón va subiendo, por lo tanto desacelera, y estoy en condiciones de determinar, si observan ustedes en sus apuntes, tienen una fórmula que les permite definir la altura en cualquier momento. Y para ello ocupamos que la altura es igual a la velocidad inicial que tengo en y por el tiempo, que es igual al tiempo que calculamos, que es a los 10 metros a los que se encuentra la portería de 0.77 segundos, más un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aquí estamos retomando una de las fórmulas del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Como conozco el tiempo al que está la portería a los 10 metros, puedo definir a qué altura se encuentra el balón en ese momento. La velocidad inicial en y la calculé desde un principio. Fue el segundo valor que calculamos al obtener los componentes vectoriales de la velocidad. Y puedo decir que los 15.32 metros los voy a multiplicar por el tiempo de 0.77 segundos, que es a los que se encuentra la portería, más un medio de la gravedad, la que tengo que considerar negativa porque va desacelerando. El balón va subiendo, por lo tanto, tengo que considerar esa gravedad negativa por el tiempo de 0.77 al cuadrado. Si yo resuelvo, me dice que la altura que tiene a los 0.77 segundos es igual a 8.941 metros, lo cual, si yo considero que la portería tiene 2.2 metros de altura y el balón se encuentra a 8.941 metros, quiere decir que existe una diferencia de 6.741 metros. Por lo tanto, el tiro se va por fuera y no es gol. Es más, no solo se va por fuera, lo manda como la tercer grada. Sí, está demasiado lejos, son como otras 3 porterías. ¿De acuerdo? O sea, fue un despeje más que un tiro a gol. Y con eso terminamos el ejercicio número 7. Vámonos al 9. El 9 es muy similar a los que hemos practicado, con la diferencia que para este ejercicio, en lugar de utilizar la velocidad en metros sobre segundo, ahora la vamos a hacer en el sistema inglés de pies sobre segundo. Pero no necesitamos hacer ninguna conversión. Nos vamos con los valores que nos da el ejercicio y así lo vamos a resolver. Dice, una pelota sale de las manos de un jugador a 7 pies sobre el nivel del piso. Ojo aquí, nos dice a 7 pies. Quiere decir que ya hay una altura inicial desde donde se lanza la pelota, con una velocidad inicial de 40 pies y un ángulo de 42 grados con la resultante. ¿Durante cuánto tiempo se elevará? Es decir, ¿qué tiempo va a pasar hasta alcanzar su altura máxima? ¿Cuál es la velocidad de la pelota en el punto más alto de su trayectoria? Ahí tenemos que checar de manera muy fácil, porque eso nos lo dice la teoría, cuánto vale la velocidad en y cuánto vale la velocidad en x en el punto más alto. ¿Cuál es la aceleración en ese instante? La vamos a calcular, pero también podemos inferir eh, con los conocimientos que tenemos de movimiento hasta el momento, cuánto vale el valor de esa aceleración en ese momento, a qué altura del suelo se encuentra en ese instante, considerando la altura a la que alcanza a partir del tiro parabólico y la altura desde donde es lanzada, porque nos dice con respecto del suelo y cuál es su alcance horizontal, es decir, el máximo avance que tiene de manera horizontal, es decir, el alcance máximo en X. Al igual que los otros problemas que vimos de tiro parabólico, el primer paso es determinar los componentes vectoriales de la velocidad, que es la velocidad inicial en X y en Y. Asociamos el coseno para X, el seno para Y, y tenemos que para X nos da de 29.725 pies por segundo y para Y nos da de 26.765 pies por segundo.
El inciso A nos pide durante cuánto tiempo se elevará, es decir, el tiempo en el que alcanza su altura máxima. Pueden checar en su formulario, ahí tienen la fórmula para determinar el tiempo que le toma al proyectil llegar a su altura máxima. Es menos la velocidad inicial en Y, que es esta de aquí que calculamos, entre la gravedad, pero recuerden que como en la primera mitad, es decir, cuando sube y llega a su máxima altura se comporta como tiro vertical, el proyectil desacelera, por lo tanto debemos de considerar la gravedad como negativa. Para fines del ejercicio no podemos utilizar 9.81 metros sobre segundo al cuadrado porque estamos en el sistema inglés y necesitamos pie sobre segundo. La constante de la gravedad en pie sobre segundo nos da que la gravedad es igual a 32.16 pies sobre segundo. ¿De acuerdo? Entonces resolvemos y vemos que nuestra pelota llega a su máxima altura en menos de un segundo, en 0.832 segundos. Ahí llega a su máxima altura en ese tiempo. En ese momento tenemos que calcular cuáles son los componentes de velocidad, porque nos pide cuál es la velocidad de la pelota en el punto más alto de la trayectoria, es decir, después de los 0.832 segundos. Como sabemos que en X se mueve como movimiento rectilíneo uniforme, recuerden, en X es movimiento rectilíneo uniforme. Por lo tanto, la velocidad es constante durante toda la trayectoria del tiro parabólico. Es decir, que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad de X en cualquier momento y vale 29.725 pies sobre segundo. La velocidad en Y, forzosamente en el punto más alto de la trayectoria, tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Porque el cuerpo en Y se comporta como un tiro vertical, con la gravedad es negativa, por lo tanto hay una aceleración y cuando llega a su punto más alto, la velocidad en Y es igual a cero. Y ahí contestamos esa pregunta de cuáles son las velocidades de la pelota en el punto más alto de la trayectoria. Son estas de aquí. El siguiente dato la siguiente pregunta la podemos contestar a partir de los conocimientos que tenemos sobre el movimiento. Y dice, ¿cuál es la aceleración en ese instante? Si el cuerpo se comporta de esta manera, va subiendo hasta alcanzar el punto máximo, recordemos que va desacelerando por la acción de la gravedad, pero la gravedad es una constante, por lo tanto, la aceleración de la gravedad permanece. Quiere decir que en ese punto, al momento de que llega al punto más alto, pues mi aceleración debe de ser igual forzosamente a la gravedad, que nos tiene que dar negativa porque el cuerpo desacelera. Pero vamos a comprobarlo. Si yo retomo de mis fórmulas de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, que la velocidad final en Y es igual a la velocidad inicial en Y más la aceleración por el tiempo, a donde acabo de definir que mi velocidad inicial en Y es igual a cero, que es esta que tengo aquí y esta que tengo acá, puedo puedo simplificar mi ecuación de manera más sencilla y me quedaría que la aceleración es igual a menos la velocidad inicial en Y entre el tiempo. Si yo conozco cuánto vale el valor de la velocidad inicial que tengo en Y, perdón, había yo dicho que es esta, no, es la velocidad final en Y, en el punto más alto, es igual a cero, este de aquí, la simplifico, esto de aquí se hace cero, por lo tanto me queda que mi aceleración es igual a menos mi velocidad inicial en Y, que calculé desde el inicio del ejercicio que vale 26.765, entre el tiempo que tardó en llegar a la máxima altura, que es de 0.832. Si hacemos si resolvemos, encontramos que la aceleración es igual a 32.16 pies sobre segundo, que es el valor de la constante de la gravedad en el sistema inglés. ¿Por qué negativa? Porque mientras el cuerpo sube, se comporta como un tiro vertical y la gravedad es negativa porque el cuerpo desacelera. Y ahí ya tenemos la siguiente pregunta. Para la última, me parece que es una o dos. Son dos, ¿no es cierto? Creo que ya terminamos el ejercicio. Veamos.
¿A qué altura del suelo se encuentra en esa instancia y cuál es su alcance horizontal? Ok, todavía no acabamos. La altura máxima que alcanza la pelota la tenemos que definir desde fórmulas, ya las tienen ahí en el formulario. La altura máxima es igual a menos la velocidad inicial al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. Desde el primer cálculo que hicimos tenemos la velocidad inicial en y debemos de considerar que mientras el cuerpo sube, desacelera. Por lo tanto, hay que considerar el valor de la gravedad de 32.16 como negativo. Si resolvemos, vemos que la máxima altura a la que llega la pelota es de 11.137 pies. Pero esa no es la altura que nos pide calcular el ejercicio, porque el ejercicio nos dice la altura del suelo. Entonces, tengo que considerar que la altura a la que se encuentra la pelota con respecto del suelo es igual a la altura máxima que alcanza más la altura desde la cual se lanzó, que nos dan desde los datos, que son los 7 pies. Resolviendo esta suma, la altura a la que se encuentra del piso es de 18.137 pies. Finalmente, para poder determinar el alcance máximo que tiene la pelota en X, recuerden que es esta Y máxima, perdón, esta X máxima, necesito el tiempo total de la trayectoria para poder determinar cuánto tiempo estuvo en el aire la pelota. Para hacer eso, si ya conozco el tiempo en el que alcanza la altura máxima, este tiempo de aquí, el tiempo que tarda en subir, pues el tiempo que tarda en subir es el mismo tiempo que tarda en bajar, por lo tanto el tiempo total que permanece en el aire es igual a 2 veces el tiempo que tarda en subir, es decir, 0.832 por 2 me da que el tiempo total que permanece en el aire es de 1.664 segundos. Como la pelota se mueve en X como un movimiento rectilíneo uniforme, yo puedo determinar que el alcance máximo en X o el alcance máximo horizontal es igual a la velocidad inicial que tengo en X, que fue el primer valor que hice en el ejercicio para obtener el componente de la velocidad inicial en X, por el tiempo total que pasa en el aire. Y esto nos da un alcance total horizontal de 49.462 pies. Y con eso terminan los ejercicios que vienen en la guía sobre tiro parabólico oblicuo. Mil gracias.